En este vídeo planteo nuevas hipótesis dinámicas de resultados sorprendentes y con múltiples y remarcables aplicaciones científicas y tecnológicas. Te pido que las analices, que las disecciones, que busques sus puntos débiles, que las rebatas y me comuniques tus sugerencias. Soy Gabriel Barceló. Estudié en Madrid la carrera de Ciencias Físicas y soy doctor ingeniero industrial. Hace más de 20 años inicié este apasionante proyecto de investigación que hemos llamado Teoría de Interacciones Dinámicas. En este proyecto científico hemos analizado el movimiento de los objetos que experimentan múltiples aceleraciones por rotación, como es el caso de la peonza, el boomerang, el aro y otros muchos cuyo comportamiento peculiar tanto nos fascina. Las conclusiones a las que hemos llegado modifican los cimientos de la dinámica racional e incorporan nuevos criterios de gran impacto y trascendencia. No existe hoy, en las leyes de la mecánica, una correlación matemática que relacione los movimientos de orbitación y de rotación, aunque este hecho se reitera constantemente en la naturaleza. ¿Podría existir entre ambos movimientos una correlación física cuya expresión matemática no ha sido aún expresada? Las experiencias iniciales nos permitieron inferir que sí, que existe otra dinámica rotacional, no newtoniana, que explica este comportamiento, que en el paradigma actual se le supone anómalo, paradójico o caótico, y que las leyes de que disponíamos no permiten identificarlo y predeterminarlo. Iniciamos las indagaciones investigando cómo se comportan los cuerpos cuando son sometidos a distintas aceleraciones simultáneas por rotaciones no coáxicas. Es decir, si el comportamiento del giróscopo, de la peonza o del boomerang es excepcional o corresponde a leyes generales de la naturaleza, todavía no expresadas. Para aclarar estas dudas, iniciamos diferentes experimentos que nos llevaron al convencimiento de que la investigación tenía que realizarse mediante la teoría de campos y teniendo en cuenta el concepto de interacciones dinámicas. Esto es, que los campos dinámicos generados por los cuerpos en movimiento interactúan, determinando trayectorias que responden a leyes generales de la física todavía no expresadas. Nuestros experimentos iniciales nos llevaron a establecer unas hipótesis dinámicas según las cuales los cuerpos pueden llegar a realizar un movimiento de orbitación que describe una trayectoria cerrada sin la necesidad de una fuerza central, manteniendo simultáneamente constante su movimiento de rotación sobre su eje inicial. Llevamos a cabo una simulación matemática por ordenador que confirmó que el móvil describiría una trayectoria cerrada, semejante a la órbita descrita por un cuerpo en el espacio, sometido a una fuerza central. Pero en nuestros experimentos no existía tal fuerza central. Así que un nuevo desafío se nos planteaba: reproducir experimentalmente esta trayectoria. Al ser difícil y costoso realizar pruebas en el espacio, optamos por continuar los experimentos en el agua. Diseñamos un cilindro submarino propulsado por una hélice en la popa que le transmitía un movimiento de traslación y simultáneamente le obligaba a girar sobre su eje longitudinal. El submarino disponía también de un par de torsión debido a su peso y a la fuerza ascendente de flotación, perpendicular a su eje de rotación. Realizamos dos prototipos diferentes, uno con par de torsión fijo y el otro variable. El primer prototipo disponía de un par de torsión constante, ya que las fuerzas del peso y la fuerza ascendente de flotación actuaban en puntos fijos diferentes, generando su desequilibrio. Este par de torsión, que denominamos par de interacción, obligaba a girar al submarino sobre un nuevo eje, el del par. No obstante, conforme a nuestras hipótesis, estimábamos que el cilindro no realizaría este nuevo giro y, en cambio, describiría una trayectoria circular cerrada.
submarino disponía de radiocontrol de velocidad, pero no de timón, ni de ningún otro mecanismo de gobierno. En septiembre del año 2001 iniciamos las pruebas. Si el prototipo quedaba en reposo, al estar desequilibrado, el par gravitatorio hacía que la popa se hundiese, quedando vertical con la proa con ligera flotabilidad. No obstante, en el momento en que el motor iniciaba la marcha y rotaba sobre su eje longitudinal, el móvil se adrizaba, iniciando una navegación plana sobre la superficie del agua, en una trayectoria cerrada cuyo radio variaba en función de la velocidad de traslación. De esta forma, en estas pruebas pudo comprobarse con rotundidad que el comportamiento del prototipo era el previsto en la simulación realizada. El móvil, dotado de rotación propia sobre su eje longitudinal, transformaba la acción del segundo par en un movimiento de orbitación, adicionándose o componiéndose la velocidad lineal de traslación con la velocidad centrípeta producida por el par de interacción. La trayectoria resultante del submarino era un círculo, sin existir una fuerza externa central que generase esa trayectoria, y se transformaba en elíptica al modificar la velocidad del móvil. Existía un claro fenómeno de causa y efecto, como habíamos previsto. Podemos entender el comportamiento observado mediante la referida teoría de campos. Supongamos que analizamos los campos de velocidades que se generan en una sección del submarino que está girando sobre su eje longitudinal. El par de fuerzas de peso y de flotación generan una segunda rotación no coaxial con la existente sobre su eje longitudinal, que determina la generación de campos de velocidades y de aceleraciones anisótropos. Pero ocurre algo excepcional. Esta nueva distribución inicial de velocidades se modifica al estar girando sobre su eje longitudinal. Al girar el disco sobre su eje de simetría longitudinal, obtenemos una nueva distribución de velocidades resultantes, como se aprecia en la pantalla. Por ejemplo, la cantidad de movimiento del punto C, debida a la nueva rotación sobre el eje perpendicular, inicialmente será cero, pero a medida que gira con esta nueva rotación, ese mismo punto también está girando sobre el eje de simetría, por lo que su cantidad de movimiento se irá incrementando, de tal forma que al llegar al punto A, la cantidad de movimiento será máxima. A partir de este punto se irá reduciendo de nuevo, ya que con la nueva rotación su cantidad de movimiento tendrá sentido contrario y se restará a la que ya poseía, hasta anularse de nuevo en el punto C. Al mismo resultado, pero con signo negativo, llegamos si iniciamos nuestro análisis en el punto A. El resultado es que, de conformidad con el análisis de los campos de velocidades generados, el par de fuerzas debido al peso y a la flotación han generado un nuevo campo de velocidades resultantes que genera una rotación del cuerpo sobre un eje distinto al de ese par externo de gravitación que ha actuado. El resultado era la trayectoria circular observada en el submarino. De esta forma confirmábamos que la rotación generada por el par gravitacional de interacción no respondía a las leyes de la mecánica clásica ni al álgebra vectorial. Al cabo de media vuelta, la segunda rotación se iniciaba sobre un eje perpendicular al par que la generaba y no sobre el eje del par de fuerzas definido por el peso y el empuje de flotación. Determinado este comportamiento peculiar de los cuerpos sometidos a rotaciones simultáneas no coaxiales y que se convino en denominarlo como efecto giroscópico, sigamos analizando el verdadero comportamiento del móvil. Hemos visto cómo con la segunda rotación ha sido creado un nuevo campo de velocidades, pero este nuevo campo no es homogéneo como el de la primera rotación, es un campo de velocidades anisótropo. Pues bien, conforme a nuestras hipótesis, este nuevo campo de velocidades no homogéneo se acopla dinámicamente con el campo de velocidades de traslación. Esto quiere decir que ambos campos se suman algebraicamente, mientras que la rotación sobre el eje longitudinal se mantiene independiente. Esta es nuestra hipótesis fundamental. En nuestra prueba experimental pudimos confirmar lo que habíamos intuido en la simulación realizada, que se acoplaba el campo de velocidades de traslación del submarino con el campo de velocidades generado por el par de fuerzas determinado por los vectores de peso y flotación,
El resultado era la trayectoria circular observada en el submarino, como también lo prueba el vuelo del boomerang o el peculiar baile de la peonza. Una vez finalizadas las pruebas con el primer prototipo, realizamos un nuevo ensayo que permitiese dirigir el submarino a babor o estribor, al someterle a un par externo variable. El prototipo 2 disponía de un par de torsión variable mediante una bomba y 2 depósitos de agua para su trasiego. El trasvase de agua entre los depósitos del submarino modifica su centro de masas, lo que permite hundir la proa o la popa y, por tanto, modificar el par gravitatorio de interacción. Las pruebas realizadas con este prototipo confirmaron totalmente la teoría. Habíamos conseguido el gobierno del móvil tanto a estribor como a babor, en función de la variación del par gravitatorio. El submarino se podía gobernar sin timón, conforme a las hipótesis dinámicas de la teoría de interacciones dinámicas. El resultado de nuestros experimentos confirmaba nuestra conjetura inicial. Puede existir correlación entre rotación y orbitación, y por tanto, que un cuerpo con momento angular intrínseco y velocidad de traslación sometido a un par real no coincidente transforma su acción dinámica en un movimiento de precesión que, en caso de que el par fuese constante, generará una trayectoria plana de órbita cerrada. Hemos desarrollado y confirmado una teoría de interacciones dinámicas, cuyas leyes justifican el peculiar comportamiento de los cuerpos de revolución dotados de rotación intrínseca sobre su eje principal. También ha sido deducida una ecuación del movimiento que nos permite predeterminar el comportamiento del móvil para un modelo idealizado, sin mutación. Este modelo dinámico y sus antecedentes han sido desarrollados en 2 libros sobre mecánica no newtoniana, El vuelo del boomerang, ensayo en homenaje al físico Miguel Catalán, y Un mundo en rotación. Esta teoría ha sido presentada en congresos científicos nacionales e internacionales y en numerosos artículos en revistas científicas. El resultado de este proyecto de investigación es la demostración de una teoría de campos racional que permite una nueva concepción del comportamiento del universo y la materia. La aplicación de estas hipótesis dinámicas a la astrofísica, a la astronáutica y a otros campos de la física y de la tecnología permitirá nuevos, sorprendentes y estimulantes avances. Ahora la pelota está en tu tejado. Necesito tu colaboración. Pon en marcha tus inquietudes científicas y analiza, disecciona, busca los puntos débiles y rebate la teoría de interacciones dinámicas. Compártela con otros científicos y realiza las pruebas experimentales necesarias. Me gustaría que participaras en este proyecto que abre el camino a un nuevo paradigma científico. Muchas gracias.